El tema de esta mañana es Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Gracias, Señor. En el mensaje anterior es la economía de Dios, ¿no? ¿En qué consiste la economía de Dios? Es para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Todos nuestros hermanos que no nos escuchan los miércoles, les invitamos a que vayan a la grabación. Ahí está en Facebook, si no, por medio de de otras plataformas, en Spotify, en YouTube. Allá están los audios, y si no, pues pídanos, también podemos mandar por otra plataforma para que ustedes lo escuchen, y solamente se necesita tener un poco de internet para que se pueda reproducir, nada más. Entonces, y decíamos que si nuestra hermana terminó diciendo que todo lo que hagamos debe ser Cristo, o sea que Cristo se tiene que formar en nosotros. Por eso aún en Mateo 7, el Señor las personas le dijeron al Señor, no, Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos. Y ahí profetizar es hablar la palabra. Entonces Él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. O sea que no vale, o sea, si predicamos, pero somos nosotros, no vale. No vale, o sea, para nosotros. Porque hay algo que aprendíamos con los jóvenes en el Instituto Beck anoche, que poníamos el ejemplo de una nodriza. Una nodriza, ¿verdad? Una mamá, para alimentar a su hijo, ella tiene que alimentarse bien. Porque si no, ¿qué va? No, si no, ella no se alimenta, en primer lugar, no puede alimentar a su bebé. Y ya si está embarazada o ya que si ya ha dado a luz, si ella no se alimenta correctamente, sí, por eso dice Pablo que para que seas un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la doctrina que es de los apóstoles, que es conforme a la economía. ¿Y cuál es la economía? Que Cristo se forme en nosotros. Entonces, si eso, por eso terminé diciendo que no vale todo lo que hagamos, aún yo predicar. Si Cristo no se está formando en mí, como dice Hebreos, vengo a ser como metal o címbalo que retiñe. ¿Sí o no? Entonces no vale. Pero lo que vale es de que cuando nosotros primeramente, así como la mamá, ella se alimenta para poder dar alimento a su hijo. Entonces ustedes, todos nosotros tenemos que aprender algo, mis hermanos. Cuando venimos a esta reunión tenemos que venir a comer, porque lo que se va a estar dando aquí es alimento, ¿verdad? Por eso el Señor, Él siempre dijo el que tienen que comerme. Es más, Pedro en la primera epístola, creo que es en el 2:2, no me acuerdo muy bien, pero dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén. Declaramos, no vayan a pensar ustedes que ya cuando lleguen aquí va a haber tamalitos, no nada de o pan, no, sino que antes lo hacíamos, ¿no? Antes lo hacíamos los hermanos que llegaban primero, pues aquí estaba su pan, porque después de media hora recogíamos todo. Era para los que venían temprano. No se crea. Pero se dan cuenta que ahorita no podemos hacerlo por la pandemia, ¿no? No podemos hacerlo. Pero lo que queremos es de que ustedes entiendan que para venir a esta reunión es venir dispuesto a comer. Le decíamos a nuestros jóvenes anoche que ellos tienen que venir los sábados a las 8 a cenar, pero espiritualmente, pues. Amén. Entonces, de eso terminamos hablando, pero hoy vamos a hablar de Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Les invitamos, si algo no entienden ustedes, pueden escribirnos. Yo estoy dispuesto. Me gusta eso a mí, porque dice la Biblia que tenemos que ser como los hermanos de Berea. ¿Sabe qué hacían los hermanos de Berea? Ellos, cuando Pablo les hablaba, ellos iban a la escritura y lo examinaban. Y si ellos veían que ahí estaba, decían, amén, Pablo, así lo que tú dices, así es. A mí me gusta eso porque me mete a mí al espíritu. Amén. No es ninguna molestia, sino que es seguro para todos nosotros, para que peguemos al centro, al blanco. Amén. Y que todos estemos, ¿verdad?, convencidos por parte de nuestro Dios. Amén. Ahora, fíjense que Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona, ese es nuestro tema. Efesios, estamos hablando de la epístola a los Efesios, esta carta,
Y Efesios hemos ya, porque ya terminamos Efesios, pero estamos tocando puntos importantes de Efesios. Y ahí en Efesios nos dice que aquel Cristo que es inmensurable. ¿Saben ustedes lo que es inmensurable? Inmenso. Inmenso, ¿sí? No, inmenso, no, inmenso. Grande, ¿va? Que no se puede medir. Amén. Ese Dios que es inmensurable. Es más, Pablo lo dijo en Efesios, que es un Cristo que subió a lo alto y que está por encima de todos los cielos. Ese Dios tan grande, Él quiere hacer de nuestro corazón su hogar. Amén. Pero no cuando recibimos a Cristo ya lo recibimos en nuestro corazón, no. Donde usted recibió a Cristo cuando creyó, eso en su espíritu. Porque recuerden que somos un ser tripartito, tenemos espíritu, alma y cuerpo, lo dice 1 de Tesalonicenses 5:23, Efesios 2:7, Hebreos 4:12, todos esos versículos y muchos versículos más. Es más, en Romanos 8, ahí va a encontrar usted al ser tripartito. Pero mi punto es de que donde llega primeramente Dios es en nuestro espíritu, pero la meta de Él es habitar, hacer su hogar en nuestro corazón. ¿Cuál es el corazón? Hace ratito lo mencionamos. El corazón es la mezcla del alma con el espíritu, que son intelecto, sentimiento, voluntad y más la conciencia, que es del espíritu. Ahí es donde Dios quiere hacer su hogar. Dios quiere habitar ahí. Amén. Entonces, ese Dios tan inmensurable, Él quiere hacer de nuestro corazón su hogar. ¿Se imaginan ustedes que un Dios tan grande, si nosotros leemos Isaías 66, ahí en los versículos 1 al 2, vamos a ver que ahí, hermano, nos habla, nos compara a un Dios tan grande, lo compara con el universo. Pero ¿se imaginan ustedes que ese Dios tan grande, que está comparado con el universo, puede vivir en nosotros que somos tan pequeñitos? Isaías 66 del 1 al 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Porque en el Antiguo Testamento tenía la idea de construir una casa, un templo. Y de hecho ese fue el deseo de David y lo terminó su hijo Salomón. Vino a un templo, pero ese es un templo hecha de manos, ¿verdad? Es algo literal, pero Dios dice: así es mi tamaño. El cielo es donde yo estoy sentado y la tierra, ahí pongo mis pies. Imagínense, está diciendo: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Así soy yo. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, dice, aquí no, Él mismo nos responde y nos dice: pero Él sí puede habitar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por eso cantamos hace rato: nos humillamos delante de ti. Por eso yo no vengo pretendiendo ser algo, de verdad yo no soy nada. Si no es por la misericordia de Dios, yo no soy nada. Amén. Entonces, un Cristo tan inmensurable, un Dios tan inmensurable e inescrutable, está haciendo hoy día de nuestro corazón su hogar. Pero recuerden, pues, Él es tan grande. ¿Y cómo puede entrar en nosotros? Por eso se llama misterio. Misterio. ¿Por qué misterio? Porque esto no está revelado, se nos tiene que revelar a nosotros. Amén. ¿Cuál es la metáfora que usa Pablo para decirnos que grande es este misterio? Leamos Efesios 5, 23 al 25. Efesios 5, 23 al 25 dice, ¿no? Esos es los versículos que Pablo usa y ahí está la metáfora. Efesios 5, 23 al 25 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego en el 32 creo que Él dice:
Pero esto digo respecto de Cristo y la iglesia. Amén. Porque Él va a usar la metáfora del matrimonio para hablarnos de lo que es Cristo con su iglesia. Amén. ¿Cómo es que ese Cristo viene a hacerse uno con nosotros? Pablo era un experto en usar las metáforas, las circunstancias, y él nos ayuda a entender este misterio. El hecho de que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, cuando Dios dice eso, para usted es un misterio y ya se le está revelando. Ya se le está revelando un poquito a qué se refiere que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. Amén. Porque podemos decir cómo es que ese Dios puede entrar en nosotros. Pero ahorita vamos, para eso estamos, para que todos llevemos una palabra sobre. Bueno, vamos a ir, decíamos que Pablo usa metáforas e ilustraciones, ¿verdad? Entonces vemos que él usa al marido y a la mujer para hablar de Cristo y de la iglesia. Nos da a entender que Cristo como marido cuida a la iglesia, ¿sí o no? Dice que cuida con ternura, la santifica y la purifica. ¿Cuál es el deseo de Dios al hacer de esa manera? Producir una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, pero ese trabajo Él la está haciendo dentro de nosotros, amén. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención, porque esto es lo que vamos a hablar hoy, que vayamos bendecidos en ese día y entender que Cristo está en la economía y que tenemos que tomarlo como nuestra persona. O sea que cuando Él logra hacer su hogar en nuestro corazón, ya es Él en nosotros. Por eso decía nuestra hermana en resumen que no tenemos necesidad ni de preguntar, ¿será bueno? ¿Será? Porque Él te guía en tu corazón. Amén. Entonces, hermanos, ahora la otra pregunta sería, ¿cómo podemos entender que Cristo está dentro de nosotros y que tenemos que tomarlo como nuestra persona? Ese es el deseo de Dios. Cristo está dentro, Él entró dentro de nosotros en nuestro espíritu, pero su deseo es hacer de nuestro corazón su hogar, su habitación, y para que nosotros lo tomemos como nuestra persona. Amén. ¿Que no leímos que Pablo dijo, siempre él decía, para mí el vivir es Cristo? ¿A dónde vas, Pablo? ¿Dónde va Cristo? ¿Podemos hacer esto? ¿Qué dice Cristo? Amén. O sea que Cristo para todo. Porque esa es la victoria en el Evangelio, de que todo creyente debe tomar a Cristo como su persona. Por eso, porque hay problemas muchas veces en la iglesia, en las familias, porque hay mucha opinión. Y cuando hay opinión, hay desacuerdos, porque no estamos en acuerdo. Pero imagínate que todos viviéramos a Cristo, no habría ningún problema. Amén. No habría ni división, porque sería Cristo, entonces el mismo Cristo que opera en mí, el que va a operar en usted. Amén. Cristo, porque tenemos que entender cómo es que podemos tomar a Cristo como nuestra persona. Por ejemplo, Cristo dice que el misterio de Dios es Cristo. Y cuando Cristo vino a esa tierra, ¿qué hizo Él? Él tomó la vida del Padre como su persona. Él tomó a Dios como su persona. Si usted lee en los evangelios, Él dice, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Pero Señor, no, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Él tomó al Padre, la vida del Padre como su persona. O sea que el Padre actuaba en Él. Y esa es la misma, el mismo deseo para nosotros. O sea que cuando decimos que Cristo haga su hogar en nosotros y que Él sea como nuestra persona, no estamos hablando de que nosotros quedamos eliminados. Porque Dios ocupa de nuestra alma, nos ocupa de nuestra mente, de nuestro sentimiento y de nuestra voluntad y de nuestra conciencia. Él sigue ocupándolo. Amén. Por eso, bueno, si es Cristo que haga, porque cuando nosotros no entendemos, bueno, si tiene que Cristo, entonces me quedo así. Me quedo, ya no voy a tener deseos ni de ir a la reunión, entonces que vaya Cristo entonces, pues. Y ahí nos quedamos en casa, ¿no? No, se trata de que nosotros seamos uno con Él, pero transformados. En Gálatas 2:20, Pablo tocó ese punto. Gálatas 2:20, él dijo, Pablo dijo,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vivía en Pablo? Cristo, dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense cómo está este versículo. Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Dónde? En mí. En su corazón, porque él dejó que Cristo viviera en su corazón. Amén, en su ser, en su persona, porque el corazón es la persona. Cristo vino a vivir, pero y luego dice, y lo que ahora vivo, sigue viviendo él. Amén, hermano. O sea que aquí es de que nosotros nos sujetemos a todo a Dios, pero no por nuestras propias fuerzas, sino que tú le digas todo el tiempo al Señor, ¿dónde quieres ir tú, Señor? Y si tu carne quiere ir a cierto lugar, tú tienes que recordar que no andas solo. Tienes que decir, ¿qué dice el Cristo que vive? Porque Él es mi persona. Amén. Es como, ahorita vamos a llegar a un punto, porque Pablo nos pone la ilustración del matrimonio, del marido y la mujer. Ellos son una sola carne, pero ellos siguen viviendo, ¿verdad? Los dos en ese hogar. Porque a veces la idea del esposo es de que yo mando y tienes que hacer lo que yo diga. ¿Será eso? ¿Se imagina usted que Dios hiciera así con nosotros? ¿Verdad que no? O sea, siguen siendo los dos. Pero recuerden que cómo es que se vive en un hogar. Los dos tienen que estar en acuerdo. Para hacer algo, el esposo y la esposa tienen que estar en acuerdo porque son uno sola carne. Amén. Las decisiones se tienen que tomar entre los dos. Y a veces uno dice, ¿cómo le voy a hacer caso a mi esposa? Pero el otro día estaba meditando cuando Sara decidió echar fuera a Agar y a Ismael. Y a Abraham le dolió en su corazón. Y le dijo Dios a Abraham, hazle caso a tu mujer. ¿Sí o no? Tenemos el otro caso de Abigail. Bueno, en ese caso, Abraham fue bendecido porque le hizo caso a la mujer. Pero tuvimos el otro caso de Abigail. El esposo se llamaba Nabal. Y ese Nabal dice que no le hizo caso a su esposa. ¿Te das cuenta? O sea que tenemos, o sea, no con eso estamos diciendo de que la mujer tiene que tomar, o sea, tenemos que estar en un acuerdo los dos. Y muchas veces, yo creo que en el tiempo que tenemos de casados, cada quien en su matrimonio, sabemos que la esposa siempre te va a decir, te lo dije, ¿sí o no? ¿Cuántas veces le ha dicho la esposa a usted, hermano varón, te lo dije? ¿Verdad, sí o no? Y pero nosotros sí, pero es que, ¿verdad? Siempre uno quiere decir, no, es que yo, pero la esposa dice, te lo dije, te lo dije. Y si uno hace, pero ahora el punto aquí en el matrimonio también, porque no es clase de matrimonio, sino que aquí los dos tenemos que tomar a Cristo como nuestra persona. Por eso decíamos que nos conviene, a la esposa le conviene que su esposo viva a Cristo, y al esposo le conviene que su esposa viva a Cristo. Y así a todos nos conviene, porque ya es Cristo en nosotros. Amén. Muy bien, entonces, si Dios no abre nuestro entendimiento, entonces nosotros no vamos a alcanzar a ver que nuestra relación con Cristo nos hace ser su iglesia. O sea, el Cristo que vino a habitar en nosotros, eso hace que seamos su iglesia. Amén. Hoy vamos a ver cómo es que Cristo vino para entrar en nosotros y ya sabemos que Él vino por medio de encarnación. Vamos a ir a Juan 1:17. Bueno, es que está acabando mi batería y no quiero que se acabe. Juan 1:17, ¿lo tienen? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí el Evangelio de Juan nos dice primeramente que la ley por medio de Moisés fue dada, porque la ley es algo externo. Fíjense, cuando lo que se le dio a Moisés, al pueblo de Israel, es algo externo. Sin embargo, la gracia y la realidad nos vinieron por medio de Jesucristo, que es algo interno. O sea que lo que Dios quiere en este tiempo del Nuevo Testamento
en esta dispensación es algo adentro de nosotros, porque algo fuera de nosotros no nos va a llevar a nada. Amén. Entonces el Evangelio de Juan nos dice que la ley fue dada por Moisés y sabemos que eran mandamientos externos que le decían a la gente qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Porque ellos al guardar los mandamientos y cumplirlos, les iba a ir bien, porque si no les iba a ir mal. Estas eran enseñanzas para las mentes de las personas, no era para su espíritu. Pero dice Juan que la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. O sea que la gracia que tiene una realidad es algo que entra en nosotros. Amén. Por eso si usted recibió a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la gracia. Porque muchas veces nosotros no tenemos gracia ni para hablar, ni para pedir las cosas. Porque no hemos tomado a Cristo como nuestra persona, que es la gracia. Porque la gracia es una persona, es Cristo, y Él entró en nosotros. Y al entrar en nosotros, tenemos dentro de nosotros una realidad. Por eso podían ver a Cristo, perdón, en Pablo, al Cristo. Lo podían ver los hermanos. Amén. En Cristo también lo podían ver. Que no dice ahí mismo en Juan que y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. O sea que Cristo no aparentaba. Por eso aquí no estamos para aparentar algo. No estamos aquí en la iglesia para poner mandamientos. Cuando uno no ha crecido en la vida de la iglesia, nos gusta que nos digan qué hacer. Pero se dan cuenta que a lo largo del tiempo que Dios nos ha llevado aquí, siempre le decimos, escucha a Dios. Hazle caso al Cristo que está en ti. De repente nos dice, hermano, póngales reglas. Pero siempre dicen que las reglas fueron hechas ¿qué? O sea que ¿quién puede cumplir las reglas? ¿Verdad que no? Entonces, lo que realmente tenemos que ver es qué es lo que entró en nosotros. Porque desde que Cristo vino y murió y resucitó, los creyentes, todos los que creen en Él, lo han recibido, tienen a Dios dentro de ellos. Pero eso es un misterio porque dijimos que Él es tan grande. Comparado con el universo, Él es inmensurable. Pero Él puede venir. Es más, de hecho, Él vino y mora en nosotros. Él primeramente llegó a nuestro espíritu. Pero cuando nosotros dejamos que Él haga su hogar en nuestro corazón, ese es el encargo de Pablo, entonces nosotros, hermanos, venimos a ser la iglesia. La iglesia es la única entidad que tiene a Dios dentro de ella. La gente del mundo, ellos no tienen a Dios dentro de ellos. Los que no han recibido a Cristo, aunque ellos dicen que creen en un Dios. El diablo, los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos no tienen a Dios. Sin embargo, usted y yo, como lo recibimos y creemos en Él, lo recibimos y está dentro de nosotros. Ahora, nosotros también éramos mundanos antes. Pero si un mundano quiere tener a Dios dentro de él, tiene que hacer lo que hicimos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos arrepentimos. Cuando alguien nos habló la palabra, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y lo recibimos porque creímos en su nombre. Pero también lo invitamos a venir a nuestro corazón, a nuestro ser. Bueno, en ese momento no sabíamos mucho, decíamos que nuestro corazón, y está bien, porque ese es nuestro ser interno. Le decimos, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador y te invito a que entres en mi corazón, ¿verdad? Muchas veces, no sé, así nos enseñaron a orar a nosotros. Y se dan cuenta, hermano, que esto es de invitarlo. Dios a nadie, Él obliga. Es una invitación que está haciendo y lo sigue haciendo. Por eso me gusta decirte que Él fue crucificado con los brazos abiertos, porque hasta antes que se acabe esta dispensación, Él va a seguir recibiendo a las personas. Una vez que se acabe esa dispensación, entonces Él va a empezar a tratar de otra manera con las personas. Amén. Entonces veamos lo que es la iglesia. Porque nosotros nos llamamos iglesia porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Porque Él es nuestro marido, así dice la Biblia. Porque nos hemos unido a Él. Y posicionalmente ya somos un matrimonio con Él. Posicionalmente. Pero falta la parte disposicional. Amén.
Porque el matrimonio es hacerse uno, no solamente en el espíritu, sino que nuestro corazón sea algo de Él, que sea su hogar, su habitación. Por eso les he dicho que cuando nosotros dejamos que Cristo haga su hogar en nosotros, en nuestro corazón, vamos a pensar igual que Él, vamos a sentir igual que Él, amar igual que Él, vamos a buscar y escoger las cosas igual que Cristo. Amén. Actuar igual que Él. Entonces, hermanos, veamos lo que es la iglesia. La iglesia son las personas que tienen a Cristo dentro de ellos. Pero vamos a ver que hay distintos niveles de entendimiento acerca de lo que es la iglesia. Hay creyentes que dicen, o más bien tienen un nivel bajo respecto de lo que es la iglesia. Fíjense cómo está. Algunos, los que tienen bajo nivel de entendimiento de lo que es la iglesia, dicen que la iglesia es un edificio. Por ejemplo, antes me preguntaban a mí, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Como diciendo que esta es la iglesia, este lugar. Hay otros que dicen, o creen, o tienen un nivel un poquito más elevado, dicen que la iglesia es la asamblea, es esta asamblea, son las personas. Pero recuerda pues que la iglesia es un misterio. Pregunto, ¿usted cree que este edificio, con todo este material que está construido, será un misterio? ¿Verdad que no es un misterio? Porque usted lo puede ver. Ahí está el edificio. Usted viene aquí y dice, pues adornaron, pusieron la tela y todo eso. No es un misterio porque usted lo puede ver, lo puede palpar físicamente. Otros dicen que la gente reunida como asamblea es la iglesia, pero ¿será eso un misterio? No es un misterio porque nos ven a nosotros aquí. Pero lo misterioso es de que, hermanos, sí, cierto. No se espanten. Muy bien, dije ya, ¿qué pasó aquí? No salimos, ¿no, verdad? Muy bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Ok, entonces dijimos que el edificio no es un misterio, tampoco las personas son un misterio. Pero dice Dios que pero la iglesia en sí es un misterio y eso se nos tiene que revelar. Porque ya les dije lo que enseña la Biblia que es lo que es la iglesia. La iglesia es un grupo de individuos que tienen a Dios dentro de ellos y que Cristo ha hecho su hogar en su corazón. Esa es la iglesia. Amén. Pero se da cuenta que eso era un misterio, porque antes yo creía que un edificio era la iglesia. ¿A dónde vas, Fidel? A la iglesia. Pero si nosotros entendemos, hemos recibido revelación, ahora ¿cómo podemos decir? Si te preguntan los domingos, ¿a dónde va usted? Con la iglesia. ¿Ok? Voy con la iglesia, pero un poquito más. Yo sé que esta palabra quizá no está en el diccionario, pero vamos a usarlo para darnos a entender. ¿A dónde vas? A iglesiar. A iglesiar con mis hermanos. O sea, voy a vivir a la práctica, a la experiencia con mis hermanos. O en otras palabras, voy a tomar a Cristo como mi persona, con mis hermanos. O sea, la idea aquí es de que nosotros, la iglesia es un grupo de individuos que tienen a Cristo dentro de ellos y que han dejado que Cristo haga su hogar en su corazón. Esa es la iglesia, hermano. Por esa iglesia viene el Señor. Amén, hermano. Por esa iglesia, porque es una iglesia vencedora. Pero veamos quién entró en nosotros entonces. Porque dijimos, nuestro tema es que tenemos que entender que Cristo está en la economía. O sea que el Señor hizo todo un arreglo en esa economía. Por eso Jesús, cuando Él vino, Él dijo, no puedo hacer nada. Él respetó todo el arreglo que Dios había hecho de acuerdo a la economía. Y ahora, de esa manera, Él pudo entrar en nosotros. Y ahora Dios quiere que lo tomemos como nuestra persona.
Él entró en nosotros, pero tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo es que Él entró en nosotros. Dice la Biblia que Él entró en nosotros como el Hijo del Hombre. ¿Qué tuvo que hacer Dios para llegar a ser el Hijo del Hombre? Tuvo que nacer entre nosotros. Tuvo que encarnarse. En otras palabras, bajarse la dosis. ¿Por qué? Ya dijimos que Él es inmensurable, grande como el universo. Es más, dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Nadie puede verlo a Él y vivir. ¿De acuerdo? Entonces fue necesario que hiciera una economía, una administración, un plan para poder venir a nosotros, para poder entrar en nosotros. Por eso les dije que Él tuvo que bajarse la dosis. Tuvo que tomar una parte humana para poder entrar en nosotros. Ejemplo, la electricidad. ¿Ustedes saben cómo funciona la electricidad? Eso apenas hace poquito lo entendí. La electricidad, hay un lugar donde tienen la planta, ¿sí o no? ¿Cuántos voltios tendrá ahí? Muchísimo, no tengo idea porque no soy experto en eso, pero yo sé que ahí, si alguien va y toca eso, lo fulmina, lo quema, ¿sí o no? Porque tiene muchísimo, así es Dios, Él es como esa planta. Pero ¿cómo es que nos llega esta electricidad a nosotros? Tienen que usar un transformador. En los postes ven ustedes una caja y ahí está el transformador. Y ese transformador baja el voltaje para que llegue a nosotros. Si usted toca con su dedo la electricidad, los cables pelados, le va a dar toque, pero no lo va a fulminar como la planta. ¿Sí o no? Entonces, es más, hay lugares donde les dan toques a las personas. ¿Sí o no? Pero no se mueren. Eso es un ejemplo perfecto para entender a Dios. Él como Dios, el Dios inmensurable, como el Dios, como el fuego consumidor, no puede venir. Por eso se ocupó la economía y Cristo está en la economía. Y Él en esa economía, el proceso de la economía es de que Él se encarnó, tuvo un vivir humano, fue a la cruz, murió, resucitó, fue entronizado y descendió como el Espíritu para poder entrar en nosotros. Por eso ahora tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Pero Dios desea que lo tomemos como nuestra persona. Por eso tenemos que dejar que Él haga de su hogar, de su habitación en nuestro corazón. De otra manera no se puede, hermanos. Amén. Dice Efesios 3, 16 al 18. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, es lo que estamos diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que Dios nos dio todo para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Porque si Cristo no hace su hogar en nuestros corazones, y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo. El versículo 18 está aludiendo al universo. O sea que Cristo aquí es comparado al universo. Porque el universo tiene anchura, longitud, altura y profundidad. Entonces, hermanos, ese Dios que entra en nosotros sigue teniendo eso. Pero ya Él puede habitar en nuestro corazón. Entonces, si nosotros dejamos que Él habite en nuestro corazón, entonces vamos a poder conocer todo esto. Vamos a poder conocer todo eso. Muchas veces nosotros no podemos entender a Dios. No podemos entender eso de que Él entre en nosotros. Muchos cristianos no saben que Dios está en ellos. ¿Sí o no? No saben. Por ejemplo, si estás con tu esposa o con tu esposo, hay restricciones, no puedes hacer
¿Sí o no? No puedes hacer muchas cosas, pero si está tu pareja, o sea, tú tienes cuidado de tu pareja. ¿Sí o no? Porque ahí está contigo. Pero Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero no estamos conscientes de que Él está ahí. Por eso a veces estamos en cosas, practicamos cosas que no están bien, que no son correctas, que no tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué cree usted que pasa con Él? Cuando usted quizás habla mal, está robando, está tomando, está haciendo cosas así. ¿Qué cree usted que pasa con el Dios que está en su corazón, en su espíritu? Lo ponemos triste. Pero, pero muchas veces ni estamos conscientes de eso. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, la idea es de que veamos que ese Cristo entró en nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande como Él se le antoje venir a vivir en nosotros que somos tan pequeños? Si nosotros no alcanzamos a ver esta realidad de la iglesia, nosotros no vamos a entender esta unión de nosotros con Cristo, que es Cristo y la iglesia, porque es un matrimonio adentro de nosotros. Porque dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Ya estás captando lo que es Cristo y lo que es la iglesia? Amén. Lo que es, no quién es, lo que es. Entonces la carga que llevamos en este ministerio es que todos tengamos una visión clara de lo que es Cristo y la iglesia. Esa es la verdad, hemos dicho. En Efesios 1:2, vamos a leer Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense que en este versículo dice que que Dios nos bendijo a nosotros. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Y si aún dijéramos, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, porque el versículo 4 lo dice. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos bendijo Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora en el versículo 23. Va a hablar de Cristo y la iglesia, porque dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Vemos? ¿Vemos lo que es Cristo y la iglesia? Nos dice que Cristo es sobre todas las cosas. Él es sobre toda creación, pero estamos hablando de Cristo, que es cabeza y es cuerpo. Pero ahí está metida la iglesia. ¿Sí notan ustedes ahí, hermanos? Cristo como cabeza y como cuerpo, y ahí estamos nosotros, porque no solamente somos uno en este tiempo, sino que ya éramos. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces ese Cristo que es inmensurable quiere hacer de nuestro corazón su hogar, hermano. Que no se te olvide, te estoy repitiendo una y otra vez, porque ese es el deseo de Él, hacer de tu corazón su hogar. Entonces solo al Dios de nosotros, díganse, hermano, solamente al Dios de nosotros, porque hay otros dioses. Hay otras personas que tienen otros dioses, pero el Dios de nosotros, el Dios vivo y verdadero, solo a Él se le ocurrió venir a vivir dentro de nosotros. Todos los demás grupos que siguen a otros dioses, nunca vas a escuchar esto. Ellos lo van a tener siempre fuera. Van a llegar ahí y se van a persignar. Lo van a tener siempre afuera. ¿Sí o no? Pero el Dios de nosotros, de los cristianos, ese Dios se le ocurrió venir a vivir dentro de nosotros. Y eso es un misterio que no muchos lo pueden entender. Pero si usted lo entiende, debe de emocionarse. Debe de alegrarse. Amén, hermanos, porque Él desea vivir en tu corazón. Él ya está en tu espíritu, pero Él desea vivir en tu corazón. Amén. Nuevamente les pregunto, ¿qué hizo Dios para vivir dentro de nosotros? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo es que alguien tan rico como el Dios de nosotros se quiso involucrar con gente tan pobre como nosotros? Por amor, por amor. Porque ese es su beneplácito. Ese es su beneplácito. Yo creo que sin otras personas no darían nada por nosotros.
pero Él se dio por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Por eso la Biblia dice, si has entendido este misterio, tú puedes decir, como dice la Biblia, diga al pobre, rico soy. No por el dinero que traes, sino por el Cristo tan rico, tan inmensurable, tan inescrutable que tú tienes en tu ser interno. Amén. ¿Por qué podemos decir que diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy? ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios dentro de nosotros y eso se te tiene que quedar bien claro, hermano. Tenemos que estar conscientes de esta realidad porque es una realidad de nosotros. Efesios 4, 8 al 10. Dice, ¿dónde estoy? Efesios les dije, ¿verdad? Ok. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿cómo es que Cristo vino a morar en nosotros? ¿Cómo es que Él vino a entrar en nosotros? Tenemos que verlo a Él como un viajero, para que nosotros podamos entender cómo es que Él llega a ser de su hogar en nuestro corazón. Y esto que estamos hablando, hermano, es algo que Él se propuso desde años y años atrás, porque esto nació en la eternidad pasada. Y entonces Él hace un viaje y hay un destino donde Él tiene que llegar, es habitar en nuestro corazón. Por eso si vas al final de la Biblia dice que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios, Dios con los hombres ahí. Amén. Porque esa es donde tenemos que llegar todos, a la Nueva Jerusalén. Pero ahorita, como iglesia, somos los que nos estamos dejando que Él habite en nuestro corazón. Pero esto tiene que crecer. Tiene que llegar de ser una iglesia, de ser una casa, tiene que llegar a ser una ciudad gloriosa. Esa es la meta de Dios. Amén. Entonces, Él viene como un viajero, dijimos. Él empezó su viaje y eso lo podemos ver en Efesios, ya lo hemos leído. Por eso Él dice que su viaje empezó en Cristo desde los lugares celestiales. Y ahí estamos nosotros, porque cuando llegamos al 2:10 de Efesios, nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que desde allá estábamos nosotros en Cristo y Él empieza a hacer su viaje y ahí venimos con Él. Pero recuerden todo lo que hemos hablado. Vienen dos trenes, uno del tren del primer Adán y otros del tren del segundo Adán, que es el postrer Adán, que es Cristo. ¿Cómo venimos nosotros en el primero y luego cómo Él nos llama nos habla la palabra del Evangelio y venimos al otro tren y ahí venimos en Él? Pero Él es Cristo es el primer Adán y Él es el segundo. Amén. Entonces venimos en Él, pero eso empezó desde la eternidad pasada. Porque dice que somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. Entonces, Efesios nos dice que desde la eternidad pasada, que dice que el beneplácito de Dios era su iglesia, hermano. Esto de la iglesia no es de hoy. Esto de la iglesia surgió desde la eternidad pasada. Por eso tenemos nosotros que estar contentos. Los cristianos tenemos que, a pesar de las pruebas, de las enfermedades, de las luchas, de todo lo que hay, tenemos que estar contentos porque esto es pasajero. ¿Cuánto puede durar lo que estás viviendo? Puede ser 80 años. Pero de ahí, hermano, viene el milenio. Si tú eres un vencedor, vas a disfrutar a Cristo ahí. Y no solamente el milenio, sino viene la eternidad. Entonces lo que estamos viviendo hoy, hermano, no es comparado con la gloria venidera. Por eso nosotros tenemos que saber que la iglesia es el beneplácito, es el beneplácito de Dios y eso era desde la eternidad pasada.
También nos dice Efesios que la iglesia es la voluntad de Dios desde la eternidad pasada. Y desde la eternidad pasada también nos dice que Efesios que Dios nos tenía en Cristo. Por eso Él dice, de los que me diste ninguno se perdió, porque todo lo inició Él y Él lo va a terminar. Solamente en este tiempo, como hemos dicho muchas veces, es que Él quiere que nosotros colaboremos. El hecho de que tú estás aquí en esta mañana, estás colaborando con Él. El hecho de que te hayas dejado tus ocupaciones, hayas venido a esta comunión, estás colaborando con el Señor. Amén, hermanos. Los judíos, ellos tenían a un Dios que estaba en el tercer cielo. Pero a los gentiles, a nosotros los gentiles, Dios nos preparó para que entendiéramos que el Dios que está en el tercer cielo se hizo el Hijo del Hombre, pero corporativo, para llevar a cabo un viaje, porque ahí venimos nosotros con Él. Amén. Por eso dice que Él viene y muere. Bueno, vive como un hombre, 33 años y medio, muere en la cruz como ofrenda por el pecado de los hombres y luego resucita. Entonces también la Biblia dice ahí en Efesios que Él presentó, porque subió a lo alto, ¿no? Va al Padre, presenta su sangre en el santuario celestial y luego también dice que desciende porque Él tiene que terminar su viaje quedándose en nuestro corazón. Fíjense qué bonito, ¿no? Parece que le estoy hablando de una novela, pero en la novela no está esto es más real. De hecho, eso es novela, pues. Pero aquí es algo real, tan real, hermano, que si Dios abre nuestro entendimiento, vamos a anhelar esto cada día. Yo les he dicho que había una persona que me decía a mí, nos conocimos en un tiempo en la iglesia y después lo volví a ver después de unos 5 o 6 años. Y lo primero que me dice, ¿y todavía sigues en la iglesia? Y le dije, ¿cómo que si todavía sigo? O sea que la iglesia es por un tiempo y puede uno dejarse y volver. No, la iglesia es toda nuestra vida, los 80 años. Es porque somos la iglesia. A pesar de que te pierdas tú, si te caíste, dice que el que cae, cae para el Señor. Pero dice que Dios es poderoso para levantarlo, ¿sí o no? Entonces no podemos escaparnos. Por eso Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Será posible que te puedas escapar del Dios tan inmensurable? ¿Qué no dijo el salmista? ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al norte, ahí estás tú. Si me fuere a Pachuca, ahí estás tú. Me voy a Pachuca, hermanos, porque ¿tú crees que te vas a escapar del Señor? ¿Verdad que no? Ahí está Jonás. Ahí en Pachuca está Jonás. Digo, perdón, es que me pegó, perdón, hermana. Yo sé a lo que iba ella, ¿verdad? Pero veamos, pues, ¿dónde podemos? Hermano, tienes que alegrarte porque en los hombres del Antiguo Testamento Dios venía a ellos como hoteles. Tú no eres un hotel. Nosotros como iglesia no somos hoteles. En el Antiguo Testamento ellos sí. Porque Dios venía a ellos para que cumplieran una misión y después se iba. Y ellos quedaban vacíos. Pero nosotros como iglesia no somos hoteles. ¿Qué cree usted que somos nosotros? La casa de Dios. Somos la casa de Dios, ¿sí o no? Como iglesia somos ¿qué? Dígalo pues. Como iglesia somos ¿qué? La casa de Dios. Por eso, con los de Chimalpa les dije hace rato que el salmo que dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Así decían ellos, pero sabemos que la casa somos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, el Señor viaja, Él es un viajero, va a la cruz, muere y resucita. Pero Efesios 4 dice, 4:8 dice, ya leímos que dice que cuando Él resucitó, subió y nos llevó a todos nosotros con Él. El punto que queremos entender es que como estamos en Cristo, donde quiera que Él esté, ahí estamos nosotros. Amén. Vamos a ir a un último versículo, Juan 1:51. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, lea conmigo, Juan 1:51. Y le dijo,
De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjense que lo que está diciendo aquí, a eso vino Cristo. Porque ahora nosotros podemos, ¿cómo es que podemos ir al cielo? Muchas personas tradicionalmente creen que creyeron en Cristo para ir al cielo. ¿Sí o no? Yo también así lo creía. Sin darnos cuenta que ahora tenemos acceso al cielo porque tenemos al Cristo. En ese momento tú te puedes trasladar en Cristo al cielo y Él te puede mostrar las cosas. Amén, hermano. No físicamente, pero como estamos en Él, en el Espíritu, porque es lo que dijo Pablo. Pablo dijo, no conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero es un hecho que fue en el tercer cielo, y no solamente al tercer cielo, sino que abajo. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos el cielo abierto en Cristo. Y porque este es el sueño de Jacob aquí en el versículo 51. Porque dice ahí en el Antiguo Testamento que Jacob un día iba camino y se quedó dormido, ¿no? Y dice que en la intemperie ahí puso una piedra ahí, ¿no? Y se acostó y dice que soñó. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Y qué soñó Jacob? Lo que dice ahí. Vio una escalera que unía el cielo con la tierra y que ahí se subían los ángeles de Dios. Amén. Veamos que nosotros en Cristo tenemos una conexión con el cielo. Solamente como es misterio no hemos visto eso. Pero Dios te está hablando en esta mañana. Nos ha estado hablando, hermano, en Efesios, cómo es este asunto de poder estar en el cielo, pero en Cristo. Tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así dice la Biblia. Tenemos acceso, entrada al Padre por un mismo Espíritu. ¿Dónde está el Padre? Él está en el tercer cielo. Pero ¿cómo podemos entrar con Él? En Cristo. En Cristo. Entonces, captemos que la lección de hoy es de que Efesios nos está diciendo que Cristo ha hecho de nuestro corazón su hogar. Si nosotros, oigan bien, hermanos, si cooperamos con Dios, todas las riquezas de Cristo son nuestras porque Él está ahí. Porque nosotros estamos en Cristo. Porque Cristo no solamente está allá arriba, sino ¿dónde está? Él está aquí abajo con nosotros. Él está en nuestro corazón. Porque ese es el deseo, habitar en nuestro corazón. Y Él, como dice ahí, que la escalera usó los ángeles bajando y subiendo. Hoy podemos hacer eso. Tenemos que ir en Cristo al cielo para poder que Dios nos abra nuestro entendimiento, pero por causa de que tenemos que predicar todavía, tenemos que estar aquí abajo, ¿sí o no? Que no, Pablo, él entendió eso y dijo, yo quisiera ya irme ya porque Dios se lo reveló a él. Él quería morirse ya porque quería estar con el Señor. Porque es muchísimo mejor estar allá que acá, dice. Pero por causa de ustedes, voy a estar, fíjense hermano, que lleguemos nosotros a hablar así. Imagínense que usted dijera, ya me quisiera ir hermano, pero por causa de ustedes voy a estar otro ratito. Imagínense. Por eso es que Pablo aprendió a vivir a Cristo totalmente. Cristo se formó totalmente en él. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro corazón puesto en Dios, Él nos lleva al cielo. Pero ¿sabes qué, hermano? Muchas veces nosotros nos soltamos de Él, porque Él va y viene. Él va y viene, así dice ahí. Porque Él es la escalera. Él va y viene. Pero nosotros no experimentamos eso porque nos soltamos de Él. Y nos olvidamos, siendo cristianos, nos olvidamos de Él. ¿En qué momento, si usted se acuerda de su Biblia? ¿En qué momento usted se acuerda de que tiene que orar? Pero cuando hablan de que te podemos ir al cielo, decimos, ¿cómo es eso? Porque no lo has experimentado. No lo has experimentado. Amén. Nos olvidamos de Él. Se nos olvida que la Biblia también dice que tenemos y millares de ángeles a nuestro servicio y nosotros ni en cuenta. Estamos en un peligro y decimos, pobrecito, ahora ¿quién me podrá salvar? ¿Será el chapulín colorado aquí? Estamos en eso.
Pero si sabes que los ángeles están, porque dice que están a tu servicio, dice Hebreos capítulo 1. Son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no lo vemos todo eso celestial, hermano? Porque ellos son celestiales. ¿Por qué? Porque nos soltamos de Dios. Se nos olvida, vivimos independizados. Y por eso gritamos, viva nuestra independencia. Lo cual debería decir, viva nuestra dependencia de Cristo. Amén. Nosotros queremos quedarnos abajo, nos enamoramos de este mundo, nos enamoramos de todas estas cosas, de nuestras casas, de las cosas que tenemos, de nuestra vida en esta tierra. Y queremos permanecer aquí. Si yo les pregunto cuántos se quieren ir al cielo, ustedes dicen, no, yo me quiero quedar otro ratito aquí, hermano. Vaya usted si quiere, pero yo me quiero quedar, porque nos enamoramos, no entendemos lo que es el misterio. Amén. Nos queremos permanecer aquí. Pero la Biblia dice en Colosenses que tenemos que poner nuestra mira, ¿dónde? Nuestra mirada, ¿dónde? Nuestra mira en las cosas de arriba. Lo que está diciendo Pablo es que tú siempre camines con tu cabeza metido al cielo. Hermano, ¿qué lenguaje es eso? Te dije que es el lenguaje divino. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Con nuestra cabeza siempre en las cosas de este mundo. Siempre en las cosas de este mundo. Se nos olvida, por eso se nos tiene que hablar y recordar. Por eso Dios me puso en esta mañana para recordarte. Amén. Pero nosotros sabemos que aunque estamos aquí en esta tierra, nosotros estamos allá en el cielo. Esa es la diferencia de un cristiano que vive en el Espíritu. ¿Sabes cómo puedes ir al cielo? Tornándote a tu espíritu todo el tiempo. Porque el cielo está en tu espíritu. ¿Quién es el celestial? Cristo, Él está en ti. Dice Señor Jesús y estás en Él. Invocando el nombre del Señor estás con Él. Pero ¿cada cuándo invocas el nombre del Señor? ¿Cada cuándo? Cuando estás en problemas, cuando te enfermas, cuando estás en peligro, cuando tus hijos andan mal, cuando tu matrimonio anda mal, es cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. ¿Cada cuándo usted cree que tenemos que invocar el nombre del Señor? Que no dice orad sin cesar. En la oración invocamos el nombre del Señor. Amén. Entonces estás viendo lo que significa que Cristo haga su hogar en tu corazón. Pero muchas veces estamos cabizbajos, estamos tristes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el cristiano? Porque Pablo aprendió eso, hermano. Pablo aprendió a vivir siempre en el cielo. Porque él entendió que éramos ciudadanos celestiales. Y dice él, no vean las cosas terrenales, pongan la mira en las cosas de arriba. Él siempre caminó con la cabeza metida al cielo. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo metieron en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando lo metieron en la cárcel con Silas? Él estaba llorando, estaba lamentando, diciendo, ¿por qué yo? Si me porto bien. ¿Por qué hablan mal de mí si me porto bien? ¿Será eso? Dice que estaba cantando. ¿Quién es el que canta? El que está contento. Solamente el mexicano dice canta pero dice canta y no llores, ¿no? ¿Sí o no? Canta y Pablo aprendió eso. No del mexicano, sino de hermano, de alegrarse, porque eso no es nada. Aún en sufrimiento él aprendió a estar, hermano, en Cristo. Disfrutar el cielo, disfrutar lo celestial. Amén. Hermano, estamos tristes muchas veces, desanimados, sencillamente porque no estamos experimentando el cielo. Que no en la oración dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así como en el cielo. Está trayendo el cielo a la tierra, ¿sí o no? Y nuestra mente es, entonces tengo que agarrar una nave espacial y atravesar y para llegar al tercer cielo. No, hermano, tienes al Cristo que sube y baja. Al Cristo que sube y baja. Amén.
Estamos tristes porque no estamos en resurrección, no experimentamos la ek anastasis, no estamos experimentando lo que dice Efesios 1:3 de que estar sentados en los lugares celestiales con Él. Dios es tan bueno, hermano, porque a pesar de que nosotros queremos estar abajo, Él siempre nos está esperando y siempre nos recuerda a través de sus ministros y nos anima a través de ellos a poner nuestra mirada en el cielo. Amén. Tenemos hoy la bendición de ir al cielo todos los días si queremos. No es cuando tú te mueras. Pablo aprendió eso. Por eso él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Tenemos la bendición de ir al cielo. Pablo lo hacía. Él siempre se mantenía en el cielo porque él entendió que esto terrenal no era de los hijos de Dios. Amén. Y cuando él era débil, él decía que era fuerte. Y él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Cómo vas a regresar a tu casa? ¿Cómo vas a entender esto? ¿Entiendes de lo del viajero de Cristo como el viajero de Dios? Él no está quieto, Él sube y baja. Ya te dije por qué sube y por qué baja. Pero Él aquí está en nosotros. Nosotros lo podemos decir también que Él vive en nosotros, pero muchas veces no lo creemos. Sin embargo, Él vive aquí en nosotros, hermano. Y si nosotros le invocamos, Él nos eleva al cielo. Si nos dejamos, pero ¿sabes qué? No nos dejamos nosotros. Nos escurrimos de sus manos. Él nos quiere mantener aquí, nos escapamos, nos le soltamos del Señor. Nosotros somos descuidados. Pero Él respeta nuestra decisión. Pero ¿sabes qué? Él sigue esperando. ¿Qué no dice Apocalipsis que Él toca la puerta de tu corazón? No es aplicable al mundano, es aplicable a ti. Porque muchas veces sacamos a Cristo de nuestro corazón. ¿Cuáles son tus pensamientos? Dime tus pensamientos y diré que si tienes a Cristo ahí. Dime qué amas más y te diré que si realmente Cristo ha hecho su hogar en tu corazón. Dime qué es lo que tú buscas, qué es lo que escoges, por quién decides y te diré si realmente Cristo vive en tu corazón. Amén. Muchas veces a esta reunión ni queremos venir ni ganas tenemos de venir a esta reunión. Porque he escuchado hermanos diciendo, hermanos, la verdad, hermano, yo no tenía ganas de venir a esta reunión. He escuchado hermanos dando su testimonio. Yo no tenía ganas de venir a la reunión, pero gloria a Dios que aquí estoy. Y todos los demás, bravo, ¿no? ¿Cómo que bravo? Vergüenza debería de darme a mí. ¿Cómo que, hermano, no he entendido que Dios es el uno conmigo? Él quiere venir a las reuniones. Él quiere disfrutar estas riquezas. Él quiere, hermano, que experimentar, que Él quiere que nos llevarnos siempre al cielo, a disfrutar de sus riquezas. Si pones tu mirada en las cosas terrenales, no vas a disfrutar nada del cielo, nada de Cristo. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Él, entonces nos va a gustar más. Por la misericordia de Dios, cada día más me gusta la vida de la iglesia. Si llegan pensamientos, ¿cómo no? Llegan pensamientos cuando hay problemas, ya no voy. Mejor dejo la iglesia. Pero no son mis pensamientos. No les hago caso a esos pensamientos. Sé que Satanás me lo está sugiriendo. Y lo que hago en ese momento, ¿cómo voy a dejar a la iglesia si el Señor fue el que me escogió, me predestinó, me bendijo en los lugares celestiales en Cristo? Porque a veces nosotros me voy a ir a la iglesia porque fulano no me saludó, no me habló, no me tomó en cuenta. Entonces, fulano te escogió, te predestinó y te bendijo en los lugares celestiales. ¿Él te bendijo? No, ¿quién te bendijo a ti? Dios, hermano. Me voy de la iglesia porque no soporto ver a ese hermanito, esa hermanita. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo es posible? Si Dios lo puso para que sea parte de tu transformación. Porque uno piensa que al ir de esta congregación y reunirse en otro lugar, nos va a ir mejor. Sabes que te va a ir peor. Como no, tú no soportaste al hermano y allá te van a poner dos porque Dios va a terminar la obra en ti, ¿sí o no? Va a terminar en ti. Entonces, aprendamos lo que dice Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo,
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias al Señor porque Él nos lleva al cielo. Eso es tomar a Cristo como nuestra persona. Cuando tú lees Apocalipsis vas a dar cuenta que el Señor llevó al cielo a Juan porque le mostró cómo hizo Juan para ver las cosas, la revelación de Jesucristo. ¿Cómo? Que no dice que estaba en el Espíritu. Nosotros estamos mucho tiempo en nuestra carne y nuestra alma. Mucho tiempo en nuestra carne y nuestra alma. Que no tenemos el TikTok, ¿verdad? Y te metes, yo sé que muchos hermanos adultos no saben, pero los jóvenes sabemos lo que es un TikTok. Puedes meterte allí, hermano, y hay muchos videos graciosos ahí. Y puedes estar ahí 1, 2, 3 horas ahí viendo y no te cansas. Te ríes de las desgracias de las personas, de los bailes. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano? Bueno, me lo platicó Aaron. Iba a decir el nombre. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estás, ahí. El viejito apenas aprendió a usar el celular y ahí están los videos viendo videos, ¿sí o no? Ah, como que alguien estoy hablando acá abajo, ¿no? Y hermano, y eso es estar en el Espíritu, ¿cree usted? Está bien si estás en las prédicas, estás escuchando la palabra, lees la Biblia ahí en tu celular, está bien. Porque estamos en la era de la tecnología ahora. Y aquí, si ustedes usan su celular para ver los versículos, está bien, porque ya estamos en un tiempo diferente. Pero que no te distraiga lo demás. Amén. Entendemos que ahora lo que es que Cristo tiene que hacer su hogar en nuestro corazón. ¿Entiendes lo que es que tomemos a Cristo como nuestra persona? Porque esa es la economía de Dios. Que tomes acá todos los días a Cristo como tu persona. Quiero ir a aquel lugar, pero ¿qué dice Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Él? Él te va a decir ahí. Y ya no vas a tener necesidad de preguntar. Porque antes en el Antiguo Testamento se decía, en Santiago dice, vámonos a la iglesia si Dios quiere. Pregunto, ¿Dios sí quiere reunirse, sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí no aplica eso si Dios quiere, ¿no? Pero si vas a hacer otra cosa, sí aplica. Pero tú sabes cosas que Dios ya sí quiere, entonces no necesitas decir eso. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos hablaste una vez más. Nos mostraste, Señor, cómo es que podemos tomarte a ti como nuestra persona. Ayúdanos, Señor, cada día poder recibir tu palabra, pero recibirlo como alimento, Señor, para que podamos disfrutar. Gracias por este desayuno o este almuerzo que tú nos has dado. Lo recibimos como tal, para que seamos nutridos con estas palabras de fe. Gracias porque hoy mis hermanos buscaron lo que tú buscas, buscamos lo que tú buscas, el venir a iglesiar, al venir a esta comunión de iglesia con los hermanos. Oh Señor, gracias te damos y gracias por tu hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.